la parte de endocrinología, patología tiroidea. Como les estaba comentando, aquí vamos a hablar un poquito en resumen acerca de la fisiología de las hormonas, ¿no? Hay cosas que ya ustedes saben, como que tenemos un eje hipotálamo, hipófiso, tiroideo, ¿no es cierto? Que va a ser similar en otros ejes, ¿no? Lo único que va a cambiar es justamente el órgano final, ¿no? Y bueno, pues en este caso empezamos con el hipotálamo, ¿no? Que va a secretar TRH, ¿no? Para que pueda llegar a la hipófisis y esta hipófisis pueda trabajar y secretar TSH. Cuando secreta TSH y le llega a la tiroides, esta va a poder recién producir, ¿no es cierto?, sus hormonas tiroideas, ¿no? Tanto la T3 como la T4. Ahora, en endocrinología hay mucho, demasiado, eh, feedback o retroalimentación. De hecho, cuando vayamos a vitamina D, ¿no?, lo vamos a entender mucho más. O sea, para mí todo endocrino es justamente retroalimentaciones. Entonces, simplemente hay que entender un poquito, ¿no? Eh, Acá, ¿qué es lo que pasaría, ¿no es cierto?, si es que de que no había nada de hormona tiroidea, un ejemplo, ahora sí hay, ¿no es cierto? O sea, no había nada y la tiroides está empezando a producir. ¿Qué es lo que va a pasar? Estas hormonas T3, T4 le van a como que contar un chisme, por así decirlo, y le van a pasar la voz por medio de la sangre al hipotálamo y a la hipófisis, y le van a comunicar que ellas ya existen, están presentes, y por lo tanto ya no era el escenario anterior que no había ninguna T3, T4, ¿no es cierto? Ahora sí existen. Por lo tanto, esa información les va a hacer reflexionar a ellos y van a decir, ya, no es necesario que siga trabajando tanto, que siga esforzándome porque ya conseguí mis resultados, que haya T3, T4, ¿no? Por lo tanto, esta hipófisis y hipotálamo van a justamente recibir un mensaje de inhibición, una retroalimentación negativa, ¿ya? Eso, básicamente. Ya cuando hablamos de patología vamos a ver mucho más de esta retroalimentación, pero por ahora quiero que se queden sí o sí con eso. Entonces, aparte, estos datitos ya se los había mencionado, que básicamente la T3 va a ser más potente que la T4, ¿no es cierto? La T4 va a ser más abundante y la fracción metabólicamente activa, que es la que nos interesa, ¿no es cierto?, va a circular de forma libre, ¿no? Esto es importante porque en algunas hormonas se diferencia, a veces están en formato libre, o sea, en forma libre, y otras veces está pegado a alguien, ¿no? O sea, tiene que estar transportado de, por ejemplo, una proteína, ¿no? En este caso no, de forma libre. Ya la fracción que realmente importa, ¿no?, la activa. Y ya. Ahora, con respecto a las funciones, son sencillas porque al final también ellas van a estar en relación con lo que vendría a ser la patología. Entonces, hay que recordar que van a activar nuestro metabolismo energético, van a aumentar el consumo calórico, ¿no?, general y a nivel celular, así como también van a regular el crecimiento, ¿no? Crecimiento y maduración de nuestros tejidos, ¿no? Eh, y eso lo vamos a ver justamente cuando veamos la diferencia de los tamaños en algunas patologías en específico, ¿no?, tiroides, y principalmente también el, el peso, ¿no? Porque en algunas patologías, ¿no?, como el hipotiroidismo, vamos a ver que hay una dificultad en la pérdida de peso o un aumento de peso, mientras que en el hipertiroidismo va a haber una ganancia de peso. Al revés. En el hipertiroidismo van a haber una ganancia, van a haber un montón de gasto calórico, ¿no es cierto?, porque están actuando demasiadas las hormonas tiroideas y por lo tanto van a perder peso, ¿ya? Hiper, pierde peso, el otro, hipo, aumenta de peso. ¿Ya? Ahora sí, este eje ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Hipotálamo, TRH, luego sigue la hipófisis, TSH, tiroides, que secreta su T3 y T4. La T4 la tiene que convertir en T3, y para eso hay algunos fármacos, ¿no es cierto?, o situaciones o características que hacen que disminuya esta conversión de T4 a T3, y esos son los fármacos como la miodarona, propanolol, dexametasona, pero también algunas situaciones fisiológicas, como el neonato, como ser un neonato, ¿no? O ser un anciano, ¿no es cierto? También la parte de estar en ayuno o estar en desnutrición, o ya las patológicas, ¿no?, el haber pasado por un traumatismo, ¿no es cierto?, o estar en un escenario postoperatorio, ¿ya? Entonces, en cualquiera de estos casos va a disminuir la conversión de T4 a T3. Acá tenemos la parte de nuestro cuadro clínico, ¿no? En este caso, vemos que tanto
la TSH, T4 y T3, ¿no? Nos van a botar valores diferentes en cada una de estas patologías, ¿ya? Entonces acá hay que recordar algunas cositas, ¿no? Pero en el otro video, bueno, vamos a ahondar principalmente en como que lo más, ¿no? O lo más frecuente. Pero igual, ya pueden ir como que recordando este tablito. De hecho, van a ver varias tabletas similares porque es importante reconocerlo. Y realmente, ¿no? Ayuda bastante para poder identificar cada una de estas. Ahora, yéndonos a los estudios de tiroides, ¿por qué los necesitamos, no? Porque al final de esta forma vamos a poder ayudarlos a diagnosticar, ¿no? Primero es la anamnesis, ¿no es cierto? Por eso que tenemos que tener toda la clínica presente, ahorita lo vamos a ver. También está la parte del examen físico, ¿no es cierto? Como tal. Y posterior a ello ya para corroborar esos estudios de tiroides, ¿no? Y bueno, pues acá, no es que necesitamos sí o sí, y si no, no podemos sacar nuestro, esto te ayuda para corroborar, ¿no? Bueno, iniciamos con la parte de la ecografía y acá podemos decir, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar a identificar precisamente nódulos, así como las características de estos nódulos, ¿no? Por ejemplo, puede ser su vascularización, ¿no es cierto?, si es quístico, si es sólido, ¿no? Si es quístico, si tiene líquido en el centro, ¿no? O si es que de repente no tiene malignidad, ¿no? Como tal. Esta ecografía es simple de hacer, es barata, por lo tanto, y también por justamente lo que puede identificar, ¿no? Puede ser indicado para todas estas patologías, bocio, nódulos tiroideos, hipertiroidismo, no hipo, ¿no? Pero sí a estos. En cambio, el PAF, ¿no es cierto? El PAF tiroideo, que es como esta aguja, como tal, lo que hace es ya medir la parte histológica, ¿no? En este caso, puede identificar características histológicas, ¿no es cierto?, de estos nódulos tiroideos, ya que allá solo se indica a los nódulos, ¿no? Ya no en el mocio, ni en el hipertiroidismo, ni tampoco hipo. Con respecto a las pruebas funcionales son las que estábamos viendo, ¿no? En este caso era T4, T3, así como la TSH, ¿no es cierto? Dentro de las pruebas aisladas, esta vendría a ser la más importante. Si es que tuvieras que elegir solo una, elige esta. ¿Por qué? Porque te voy a ayudar a qué? A determinar si es que existe o no alteración a nivel de la función tiroidea, ¿no? Y eso también, al decirles que la TSH, ¿no es cierto?, está arriba, por así decirlo, de la tiroides, ¿no es cierto?, me hace poder identificar, ya, si hay más TSH, ¿qué puede significar, no? Que la hipófisis, ¿no es cierto?, se está esforzando demasiado porque alguien trabaje, por lo tanto le está mandando un montón de comunicación, o sea, la TSH, para que trabaje, pero la tiroides está dormida, ¿no? Y por lo tanto no vemos T3, T4, etcétera, ¿no? Entonces ya nos estamos yendo un poco más al lado del hipotiroidismo. Ya luego podemos ver que su tipo es, etcétera, ¿no? Pero al menos eso, claro, ya lo tenemos, ¿no? Y así. Por eso que les digo que de forma aislada, lo más importante sería esto. Ahora, ¿qué más? Tenemos la gamografía también, que esto estudia qué cosa, el metabolismo de las células, ¿ya? Por lo tanto, cuando hay más, está más pintadito, por así decirlo, la gamografía, significa que justamente hay mayor metabolismo, ¿no es cierto? Mayores funciones activas metabólicas, ahora es lo que quería decir. Y bueno, pues por lo tanto, lo que se usa, ¿no es cierto?, para justamente medir la síntesis de esas hormonas tiroideas en la tiroides, ¿no?, su actividad metabólica más importante de esa glándula, y por lo tanto nos es útil para el hipertiroidismo, ¿no?, porque ahí va a haber un aumento de esta función. Sin embargo, no se puede usar en esteroiditis porque al final es una inflamación de la tiroides, bueno, pues ahí está contraindicado, ¿no? Y bueno, con respecto ya a las funciones inmunológicas, aquí vamos a ver algunos anticuerpos, ¿no? Puede ser los antimicromosomales, la antiperoxidasa o TPO, ¿no es cierto?, así como la antitiroglobulina. Y bueno, también no hay que asustarnos tanto tampoco si es que los encontramos, porque al final acá les dejo algunos casos fisiológicos en los que pueden estar, ¿no? Por ejemplo, los ancianos, ¿no es cierto? O también puede ser una enfermedad tiroidea autoinmune, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahí sí vamos a encontrar, sí, esos anticuerpos, ¿no? Como la enfermedad de Graves, Hashimoto, tiroides.
Con respecto al hipotiroidismo, ¿no es cierto? Lo que tenemos que recordar es que va a definirse, ¿no es cierto?, como el déficit o la disminución de la secreción de las hormonas tiroides, ¿no es cierto? Por lo tanto, estas hormonas van a estar bajas, ¿no? Y eso hay que identificar por qué sucede esto. Porque la tiroides está mal o porque la hipófisis está mal, ¿no es cierto? De repente es a nivel superior, terciario, ¿no? Etcétera. Y bueno, acá igual les dejo algunas otras definiciones que vamos a ver también. Como vendrá el cretinismo, ¿no es cierto? O el mixedema. Con respecto al cretinismo, no lo reconocemos porque va a ser un hipotiroidismo, pero que se da desde el nacimiento. Y hay falta en el desarrollo. Vamos a ver que tiene característica de tener talla baja, ¿no? Y eso está relacionado a una de las funciones más importantes de las hormonas tiroideas, que vendrá a ser el crecimiento, ¿no? Luego también tenemos el mixedema, que vendría a darse un hipotiroidismo grave. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de mucopolisacáridos, ¿no es cierto?, en la dermis. Eso se va a dar así de forma general. Entonces, ellos van a tener mixedema y engrosamiento de su piel, interacción, pastosa, etcétera, pero así en todo lado. Puede ser más en la cara y tal, pero va a ser en todo, ¿no? Esto, como dice, es un hipotiroidismo grave, por lo tanto es un hipotiroidismo de una persona no diagnosticada o diagnosticada, pero principalmente no tratada, ¿ya? Por eso es que vemos luego la piel encartonada, ¿ya? Sin embargo, ¿no es cierto? Esto no sucede en todos, ¿no? Como les digo, no hay personas dedicadas que tienen su piel normal, ¿ya? Y bueno, pues acá quiero recalcar que esto es a nivel sistémico, general, ¿no es cierto? A diferencia del hipertiroidismo, que también hay mixedema, pero en una zona específica, ¿no es cierto?, de nuestra parte, ¿no es cierto?, la parte pretibial, ¿no? Debajo de la rodilla, por ahí en específico es donde se acumula esto. Pero bueno, ya estamos hablando. Entonces, con respecto a la etiología, ¿por qué se da este hipotiroidismo, no es cierto? Bueno, lo clasificamos en primario o hipoficial hipotalámico. Primario siempre se le dice, recuérdenlo, porque esto sirve para todo, ¿cómo se llama? Endocrinología. Primario se le dice si es que está fallando el que está produciendo esa hormona, ¿no es cierto? ¿Y a quién nos estamos refiriendo? A la glándula tiroides, en este caso, ¿ya? Si hablamos, yo que sé, de Cushing y nos dicen insuficiencia primaria, entonces estamos hablando de la glándula también. Siempre vamos a hablar de la glándula suprarrenal, gonadal, tiroides, etcétera, ¿ya? Entonces acá, ¿quién está fallando? La tiroides. Como ven, es la mayoría, ¿no es cierto? El 95%. Y el otro es el hipoficiario hipotalámico, lo que llamaríamos hipofisiario secundario, y el otro terciario, ¿ya? Pero bueno, pues acá lo agruparon en un solo saco, ¿no? Un 5%. ¿Ya? Entonces, continuando con respecto a la etiología, ¿no es cierto? Vemos que a nivel primario, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede causar? Bueno, puede ser por déficit de yodo, puede ser porque hay una tiroiditis de Hashimoto, y como se dan cuenta aquí, también se lo recalqué por acá, en los países de vía de desarrollo, ¿no es cierto?, la falta de yodo es lo más frecuente, ¿no es cierto?, incluso a nivel mundial, ¿no? En Perú también sería. A diferencia de los países desarrollados en donde no hay esta falta de yodo, ¿no es cierto?, en la sal, y por lo tanto la causa más frecuente es otra, es la tiroiditis de Hashimoto, ¿no es cierto?, o sea, autoinmune, ¿ya? Y luego tenemos acá otras causas, ¿no? Posterior a radioyodo, por radioterapia cervical. ¿Por qué? Porque si utilizas radioterapia, ¿no es cierto?, a nivel del cuello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esas células, ¿no es cierto?, por ahí también pueden desaparecer, ¿no? Las células tiroideas se pueden afectar, disminuyen, ¿no es cierto?, no solo en números, sino en funcionalidad, ¿no es cierto?, y obtenemos hipotiroidismo. ¿Pero por qué? ¿Porque faltó yo? ¿Porque tiene Hashimoto? No, sino porque por una radioterapia para otra cosa de su cuello, de su tórax superior, etcétera, tuvo como efectos secundarios esto, ¿no? Puede ser postquirúrgico, ¿no es cierto?, ingesta excesiva de yodo. Esto, bueno, pues esto es un efecto Wolff-Chaikoff, ¿no? Luego también tenemos la parte de las tiroiditis, ¿no es cierto?, pues ser agudas o silentes, ¿no es cierto?, o también tener aplasia o hipoplasia, ¿no?, tiroidea, ¿no?, es decir, no tener justamente alguno de estas, estos islotes, por así decirlo, ¿no?
simplemente no tenerlos, ¿no? Sería hipotiroidismo, porque no puedes producir esas hormonas, ¿no? Y así, ¿no es cierto? Entre los fármacos, también esto podrían acordarse o anotarlo, tenemos el litio, antitiroideos, amiodarona y los inhibidores de las tirosinasas, ¿ya? Principalmente el litio y amiodarona, ¿de acuerdo? Y ya, por otro lado, si no está fallando la tiroides, si está fallando el hipotálamo, etc., ¿cuál puede ser la causa en específico, ¿no es cierto? Bueno, que sea un hipopituitarismo congénito, ¿no? Por lo tanto, la hipófisis está mal, ¿no es cierto? Pero está mal en general, ¿no? Tanto la primera parte de la hipófisis como la hipófisis, y por lo tanto no vas a poder darles comunicación, no vas a poder tener una comunicación adecuada con tu tiroides, ¿no es cierto? Y por lo tanto no vas a producir esas hormonas, ¿no? Y así, ¿no es cierto? Este hipopituitarismo puede ser congénito, ¿no es cierto? Pero también puede ser porque tengas un adenoma hipofisiario, ¿no es cierto? Y ese adenoma haga que, justamente, como que funcione, ¿no? La parte que va a producir estas hormonas y bueno, tengas este hipotiroidismo. También, obviamente, puede ser otra vez por cirugía, pero ahora ya a nivel del cráneo, ¿no? O de la cabeza, ¿no es cierto? También radioterapia y así. ¿Ya? Entonces recuerden principalmente hipopitiroidismo como primera conclusión. Hipotiroidismo, digo, como conclusión es que tiene principalmente un origen primario, ¿no es cierto? O sea, por falla, fracaso de la función tiroidea, y eso porque en pacientes desarrollados por autoinmune Hashimoto o en vía de desarrollo como nosotros, falta de yodo. Con respecto al hipotiroidismo, hablando de la clínica, ¿qué es lo que podemos ver por aquí? Vemos la parte del cretinismo, lo que les había mencionado, ¿no es cierto? Acá tenemos ya las características, que es una talla baja, a ver, vamos a hacerlo un poco más grande para que lo puedan ver. La nariz es prominente, ¿no es cierto? La base es ancha, hay una separación, ¿no es cierto?, entre los ojos, casi no tiene vello, ¿no es cierto?, su piel es seca, el abdomen como tal es grande, ¿no? Y también hay un retraso de la edad ósea, porque está relacionado, como les estaba diciendo antes, a la maduración de los tejidos, ¿no es cierto? Y también hay una alteración en el desarrollo mental. Y por otra parte, mi cerebro, lo que les decía, ¿no es cierto? Acá tenemos la anemia, la palidez, ¿no es cierto? La frialdad de esa piel, ¿no es cierto? Porque recuerden que todo ese mucopolisacárido está en la dermis, ¿no? Va a haber escasez de vello en esas zonas, ¿no es cierto? Porque de dónde nacen, ¿no es cierto? Estos, no nuestro vello. Va a tener, por lo tanto, también alopecia en las cola de las cejas, un edema periarbitrario, así como también la macroglosia, ¿ya? Porque también se va a acumular ahí y va a tener una lengua grande. Obviamente no en todos, como les digo, principalmente los no tratados. Ahora sí, nos vamos a lo más común y por lo tanto lo más importante de recordar, ¿ya? Porque según esto podemos también identificar de qué patología estamos hablando. Entonces tenemos primero que a nivel de la cabeza tenemos la alopecia, ¿no es cierto? Luego también tenemos la bradisiquia, la pérdida de memoria. La bradisiquia vendrá a ser la lentitud en el razonamiento, ¿ya? Va a haber un edema palpebral, la macroglosia, por lo que ya les había mencionado, ¿no es cierto? Por la parte del mucopolisacárido, la acumulación. Va a haber una intolerancia al frío, ¿no es cierto? Esto es súper reconocido. ¿Por qué? Porque recuerden que las hormonas tiroideas también va a estar relacionada a la temperatura regulada por el hipotálamo, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí como va a haber una hipofunción, ¿no es cierto?, va a estar también mal regulada esta temperatura y por lo tanto va a haber una intolerancia al frío. Por lo tanto, estas personas siempre van a estar abrigadas así, ¿no? Entonces, en la anamnesis, ¿no es cierto?, o desde la actoscopía, entonces en un verano, en una, no sé, pues en una tarde de consulta, una mañana de consulta calurosa, y viene el paciente, ¿no es cierto?, así súper abrigado, ¿no? Entonces también eso es importante. Cardiomegalia, ¿no es cierto?, derrame pericárdico también puede haber. Vemos también la parte de los trastornos menstruales de las mujeres, el estreñimiento. ¿Por qué hay estreñimiento? Porque acá va a haber una actividad lenta de todo. A mí me gusta pensarlo así porque de esa forma me acuerdo de la mayoría de las características. Por lo tanto, va a haber una
lentitud en el peristaltismo, ¿no es cierto? Y si hay un lento vaciado gástrico, lento motilidad intestinal, que es lo que va a haber una acumulación, ¿no es cierto?, de nuestras heces y tal. Por lo tanto, vamos a tener estreñimiento, ¿ya? Luego también tenemos el síndrome del túnel del carpo, ¿no es cierto?, porque va a haber menos espacio en esta zona por justamente la acumulación de estos mucopolisacáridos. Tenemos la debilidad, ¿no es cierto?, o espasticidad de los músculos. La piel va a ser áspera, seca y amarilla, ya les estaba mencionando. Acartonada también la pueden escribir. El reflejo aquilio va a estar enlentecido, o reflejo, escríbanlo como ROT, ¿ya? Reflejo osteotendinoso, ¿ya? Los ROT van a estar disminuidos o enlentecidos, como dice ahí, ¿ya? Pueden recordarse también porque en endocrino no es como que, a ver, no sé, pues tienes un paciente diabético y ya pues aparte de hacer todo lo que tienes que preguntarle y medirle, así como tienes que medirle la cintura, ¿no es cierto?, el perímetro abdominal, acá también ves un paciente con una sintomatología que te hace sospechar de hipotiroidismo o hipertiroidismo, al toque tienes que sacar tu martillo, ¿no es cierto? Y bueno, pues darle o en la rodilla o en el talón, justamente para ver si está enlentecido. ¿Por qué? Porque lo afecta, ¿ya? Entonces acá recordamos que está disminuido, en hipertiroidismo va a estar aumentado. Luego tenemos la parte del aumento de peso, ¿ya? Como les decía, justamente al estar relacionado al consumo calórico, ¿no es cierto?, bueno, pues van a estar incrementados, ¿ya? Por lo tanto, estas personas necesitan sí o sí ayuda también para bajar de peso, porque no es solo lo que ingieren, sino es su metabolismo en general está lento. Muy bien, entonces acá continuamos con la parte del diagnóstico. Ya. Entonces, recordemos acá el primario. Primario es cuando la glándula está mal, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué tenemos que ver? Las consecuencias. Lo mismo, realizamos nuestro cuento normal, nuestro cuento fisiológico, pero ahora alterado por justamente el lugar donde les digo que está siendo afectado. ¿Qué es lo que pasa si esta glándula está mal, ¿no es cierto? Ya, si esta glándula está mal, no va a producir T3 ni T4, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿quién se va a alarmar? Porque si el hipotálamo dice algo, se tiene que cumplir. Cosa que la hipófisis trabaja. Si la hipófisis dice algo, también se tiene que cumplir, que la tiroides trabaja, pero no está trabajando. Por lo tanto, la hipófisis, ¿no es cierto?, va a producir más TSH, ¿ya? Más TSH, y por lo tanto, el efecto no va a ser mucho, porque igual vas a tener T3, T4 bajas. Entonces acá tienes un hipotiroidismo primario, ¿ya? Con elevación de la TSH y disminución de la T3, T4. Igual acá en la tablita vamos a ver que puede ser a veces alto normal o bajo normal, etcétera, pero que entiendan esto es preciso, ¿no? Para luego hacer sus perfecciones, por así decirlo, o ser más precisos ya con la tablita. Con respecto al hipotiroidismo secundario, ¿quién está fallando? La hipófisis, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta hipófisis no va a poder secretar TSH, ¿no es cierto? No puede comunicarle nada, ¿no? O sea, está en crisis todo, sin embargo no puede comunicarle nada. Por lo tanto, esta T3, T4 simplemente no van a ser siempre de los valores normales, van a estar bajos, ¿no es cierto? Y por eso que tenemos acá TSH baja y T3, T4 baja, ¿no? Y ya. Y luego, por último, acá tenemos en el terciario, ¿no? Que como les dije, acá no nos diferencian mucho, ¿no? Acá los engloban en todo un secundario como tal, o hipófiso, hipotalámico, ¿no? Pero de todas formas, ¿no? Acá está mala el hipotálamo, por lo tanto no va a poder producir la TRH, y por lo tanto no va a estar, van a haber bajos niveles de TSH y también T3 y 4. Y bueno, acá ahora sí ya viene la parte en la que tenemos que perfilar esto, ¿no? Estamos en hipotiroidismo, por lo tanto vamos a ver esta primera parte, ¿no? En el caso del hipotiroidismo subclínico, ¿qué significa subclínico? Que no tenemos aún una clínica, ¿no es cierto? Estamos antes de, o sea, ya tenemos una patología como tal, hay una, justamente está la patología, pero no se expresa aún, no tenemos la clínica. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo?
que hay una TSH alta, sin embargo la T3 y T4 están normales. El que estén normales significa que no van a producir ninguna clínica visible, ¿ya? Entonces, eso es fácil de recordar. Luego, hipotiroidismo primario. El primario ya es hipotiroidismo como tal, ya hay clínica, por lo tanto, esto sigue alta, pero acá ya están bajas. Por lo tanto, empezamos a ver los efectos, ¿no? Empezamos a tener la clínica. Y en el hipotiroidismo central es otro nombre para mencionar, ¿no es cierto?, que estamos hablando de este centro, ¿no es cierto?, de esta primera parte del eje, ¿no? Esto va a estar mal, ¿no es cierto? Lo están englobando en uno solo. Y vemos que va a estar baja la TSH, a veces normal, ¿no es cierto? Y bueno, pues también van a estar bajas las otras bromas, ¿no es cierto? Entonces acá miren la diferencia, ¿no? Por eso digo, es sencillo de recordarlo. O sea, si yo me da una tabla, no sé, como esta, súper larga, ¿no? Y luego que me la tengan que aprender así como esas tablas larguísimas de razones trigonométricas, en alguna voy a fallar, ¿no es cierto? Si es que lo hago todo de memoria. Sin embargo, si es que recuerdo, o al menos voy así de dos en dos, de tres en tres, etc., entendiendo, entonces no va a haber fallos. Ya. Listo, nos vamos. Y bueno, pues acá los datitos, ¿no? Igual en los exámenes les van a dar unos exámenes laboratorios también están. Sin embargo, igual tienen que recordarlos, ¿no es cierto? Estos, ya. TSH normal y T4, principalmente. Ahora, con respecto al tratamiento, ¿qué es lo que vemos, no? En este caso, vemos que se utiliza como tal levotiroxina, ¿ya? Eso está así cerrado, acuérdense, no confunde las cosas, ¿ya? En el hipertiroidismo va a ser otros fármacos. En el hipo, recuerden que es una enfermedad también súper común en nuestra población, hipotiroidismo, relacionando mucho a la levotiroxina, ¿no? En este caso de 50 microgramos, ¿no? ¿Por qué? Porque, Disculpa, Lilian, una sí, dime. consulta. Si no me equivoco, la levotiroxina es como, o sea, es un análogo a la hormona tiroidea, ¿no? O, Ajá, sí, sí, está bien. claro, porque yo tenía entendido que como es un análogo, entonces como se usa como una terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Cosa que en el hipertiroidismo tiene mucha hormona tiroidea, entonces ya no necesitan más hormona, entonces en el hipotiroidismo sí, y por eso se le da levotiroxina. Ajá, sí, exacto. Ujú. Sí, está bien. Ya, gracias. Gracias, Lilian. Sí, a veces, no sé, siento que a veces la palabra terapia de reemplazo hormonal, a veces lo usamos mucho solo en endocrino, pero en la parte de suprarrenal. Sin embargo, ahorita es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, al darle levotiroxina, le estamos dando también esa parte, esa hormona, ¿no? Que le falta el hipotiroidismo y por lo tanto, ya va a disminuir su clínica, ¿no? Entonces, es eso básicamente. Ahora, esta cifra, ¿no es cierto?, puede variar obviamente porque el tratamiento debe ser especializado, ¿no? Por lo tanto, en quienes puede aumentar, bajar, etcétera, ¿no? En el caso de los pacientes con patologías cardíacas o en los ancianos, en ellos sí se inicia bajo, ¿no es cierto?, y se puede ir aumentando de forma progresiva, ¿no? En otra persona puedes iniciar de repente de frente en 100, de frente en 75, pero en ellos no, ellos van de 50, 75, llegar a 100 hasta ver que todos sus síntomas estén bien, ¿no? Luego también tenemos el ajuste de la dosis, ¿no es cierto? Eh, Esto te puedes ayudar, ¿no es cierto?, a través de la TSH, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos el hipotiroidismo, hipofisiario o hipotálamo, ¿no? En este caso, ¿no es cierto?, si estamos hablando de un hipotiroidismo básicamente central, ¿no es cierto?, o secundario y terciario, ¿no? Por lo tanto, aquí lo primero que uno tiene que hacer es descartar insuficiencia suprarrenal asociada, porque puede estar asociado. Porque aquí lo principal, si es que detectas esto, no vas a darle levotiroxina al toque, sino lo que vas a hacer es darle glucocorticoides, ¿no? Antes de la levotiroxina. ¿Para qué? Para poder evitar una crisis suprarrenal aguda. Después de que ya esté bien, esté adecuado tu paciente, ¿no es cierto? En el caso de que hayas detectado este insuficiencia suprarrenal, ya le diste justamente el glucocorticoide, no tiene esto y por lo tanto ahora sí ya inicias con la levotiroxina. Eso. De ahí no hay muchas complicaciones, ¿no? Ya, eso. Vamos a pasar a la siguiente parte, que sería la tiroiditis. Aquí como tal vemos que tiroiditis nos refiere, ¿no?, a una inflamación de la tiroides, ¿no?
En este caso la mayoría es autoinmune, ¿no es cierto? Puede ser Hashimoto, no puede ser por anticuerpos antitiroideos, ¿no? Pero también puede ser tiroiditis virales, ¿no? Como debe ser la tiroiditis subaguda de Kervain. En este caso, acá hay algunas formas, ¿no es cierto?, de esta tiroiditis, como había mencionado, la de Hashimoto, ¿no es cierto?, la subaguda de Kervain, la infecciosa, que puede ser bacteriana, así como también la tiroiditis fibrosa de Rieder. Con respecto a la clínica, ¿no es cierto?, ¿cómo es? O sea, según cualquiera de estas patologías que tengamos, ¿no es cierto?, podemos ver que el paciente vaya a tener una clínica de un hipotiroidismo subclínico con bocio o un hipotiroidismo, o sea, ya con clínica, y bocio, ¿no? Puede presentar un bocio del adolescente, digo, una tiroiditis postparto y así. O sea, es mucho más variado, ¿no? Como tal. Ahora, nos interesa conocer justamente lo más importante y esta tiroiditis se clasifican en dos, ¿no? En este caso las indoloras y las dolorosas. Las indoloras las podemos ver en personas posparto, ¿no es cierto?, en Hashimoto, en tiroiditis fibrosa de Riedel, por eso que a las puérperas, ¿no?, uno de los exámenes que le hacen, ¿no es cierto?, es justamente la de las hormonas tiroideas, ¿no? Ya sabemos ahora por qué, porque puede tener o presentar una tiroiditis posparto. Y luego también tenemos a las dolorosas, ¿no? En este caso, tras haber recibido un trauma o una infección, ¿no es cierto? O ser justamente la tiroiditis subaguda de Kervain. ¿Cómo vamos a reconocer si es que es una infecciosa, ¿no? O sea, si es una traumática, bueno, pues ahí ya tienes el antecedente del trauma, ¿no? La infecciosa es por la flogosis que existe en la zona, así como también la asociación a fiebre, ¿no es cierto? Porque es algo actual. Sin embargo, en la de Kervain, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que te va a ayudar a identificarla? El que haya una infección viral previa. Eso. No es que lo tengo ahorita, sino antes. Y ya, hablando un poquito más acerca de la Kervain, ¿no es cierto? Es infrecuente, ¿no es cierto? Va a tener algunas células gigantes, granulosas a la microscopía. Y bueno, pues también vamos a ver que se puede resolver espontáneamente, ¿no? Es benigno, ¿no? Lilian, una consulta. Sí, Algo en lo que me confundo es la tiroiditis de Hashimoto, o sea, ¿es causa más frecuente de hiper o hipo? ya, de Hashimoto. Ah, de hipo. Ajá. Ah, ya, ya, gracias. Sí, no te preocupes, igual, hay que recordar eso. Hashimoto es para hipo y Graves, base 2, ¿no es cierto?, es para hiper. Igual, mira, otra cosita también para agrupar o memorizar este tipo de cosas. Si es que no tienen familiares que los tengan, porque así es mucho más fácil recordarlos, inventa una historia, ¿no? Tipo, la señora María, ¿no?, tenía hipotiroidismo por una enfermedad de Hashimoto, ¿no? Entonces, cuando lo ves como paciente y tal, como un caso a relatar o a contar a tu amigo y tal, no sé, como que lo relacionas más, ¿no? Entonces, si es que no tuvieras algún familiar, como yo sí lo tengo, lo relaciono mucho más fácil y en ese caso no se me va a olvidar, ¿no? Pero tú puedes crear a tu familiar, a tu paciente, ¿no? Para recordar. Y ya. Ahora sí, con respecto al hipertiroidismo, vemos acá, ¿no es cierto?, las definiciones como tal, ¿no? Hay dos conceptos importantes que quisiera mencionarles, que vendría a ser el de tirotoxicosis, ¿no? En este caso va a ser el exceso de la acción de las hormonas tiroideas. ¿En dónde? En los tejidos, ya. El exceso de la acción, ¿no es cierto?, de la función. Diferente a, parece, pero es diferente, al hipertiroidismo, que vendrá a ser el exceso de la secreción de la hormona tiroidea, ¿ya? Sin embargo, si es que tú estás secretando más hormona tiroidea, puede haber mayor efecto de estas hormonas, ¿no es cierto? O sea, mayor efecto, mayor acción, y por lo tanto el hipertiroidismo se va a combinar con un tirotoxicosis. Por eso es que a veces lo toman como igual y tal, ¿no? Pero acá ya saben igual los dos conceptos. Ahora, como mencionamos hace un ratito, ¿no es cierto?, en la etiología tenemos que la causa más frecuente vendrá a ser la enfermedad de Graves base, ¿ya? Y que es autoinmune. Y bueno, pues por acá tenemos las otras causas, ¿no? Podemos encontrar acá el bocio multinodular, al adenoma hiperfuncionante, ¿no es cierto?, al síndrome de Mariner-Lehart, ¿no?, así como también al hipertiroidismo por exceso de yodo, ¿no?
Acá el fármaco a recordar sería la amiodarona, ¿no? También tenemos a una tiroiditis destructiva, la tiroiditis Crevin, ¿no? Y bueno, pues ya otras causas más raras. Pero principalmente que recuerden al menos estos 4, ¿no? 5, ya estaría bien. Y obviamente la más frecuente. Ahora sí, otra vez, la clínica, ¿no? Vamos a irnos al dibujito central y de ahí ya relanzamos con el demás. Otra vez, relacionando con las funciones, ¿no es cierto?, de la hormona tiroidea, que en este caso serían elevadas. O sea, el efecto sería la tirotoxicosis por un aumento de la secreción de hipotiroidismo, que vemos estas consecuencias, ¿no? A nivel mental, ¿no es cierto? Que va a haber una aceleración, básicamente, ¿no? Ya no va a haber una bradisiquia, ¿no? Sino va a haber en este caso nerviosismo y agitación, ¿no? ¿Qué más? A nivel de los ojos, el característico exoftalmos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque atrás justamente va a haber como un prolapso, ¿no?, de los ojos básicamente, y por lo tanto va a empujar y bueno, pues vamos a tener los ojos más afuera. Va a haber acá intolerancia al calor. ¿Por qué? Porque esta persona tiene a todas sus células trabajando a 1000, ¿no es cierto? Por lo tanto, está gastando, está trabajando un montón cada una de las células y por lo tanto va a haber mayor temperatura. ¿No? Vamos a ver también, como les decía antes, que estaba relacionada a la regulación de temperatura por el hipotálamo y por lo tanto va a haber intolerancia al calor. A nivel del cuello, ¿no es cierto? Vamos a ver bocio, ¿no? A nivel de la presión también va a haber una hipertensión sistólica, ¿ya? Puede haber también taquicardia, ¿no es cierto?, pulso, arritmias. Como ven acá, todo está, en general todo está acelerado, ¿no? Su piel, por lo tanto, ¿no es cierto?, va a estar caliente y por lo tanto también húmeda, ¿ya? A nivel del tránsito gastrointestinal, que va a haber rapidez o lentitud, rapidez. Por lo tanto va a haber diarrea, ¿ya? Va a haber temblores de las manos, ¿no es cierto? Va a haber debilidad a nivel muscular, ¿no es cierto? A nivel gonadal puede haber hipo, oligomenorrea, ¿no es cierto? Una alteración a nivel reproductivo, ¿no? Su infertilidad también puede causar aborto, puede encontrarse ginecomastia, así como impotencia sexual, y luego también a nivel de los huesos va a haber una osteoporosis, ¿no? Si vemos a los reflejos van a estar exaltados, o sea, ROT incrementado, reflejo osteotendinoso incrementado, va a haber un mixedema, pero como les decía, pretibial. Ya recuerden que el otro mixedema puede ser en cualquier lugar, ¿no? En cambio acá va a estar solamente en esa región, pretibial, ¿ya? Eso. Y obviamente, como todo, la actividad metabólica está acelerada, ¿no es cierto? Va a haber una pérdida de peso. Ahora, acá está, vamos a hablar solo de los que nos faltó. Ahí habíamos hablado de el metabolismo aumentado, por lo tanto los células van a tener más hambre, entonces va a haber un apetito normal o aumentado, ¿no es cierto? Va a haber una disminución de la fuerza muscular, va a haber una sudoración, intolerancia al calor, nerviosismo, desasosiego, puede haber también insomnio, ¿no? Va a tener dificultad para dormir. También las palpitaciones, acuérdense, a nivel cardíaco, acuérdense bastante esto, palpitaciones, taquicardia, extrasistolia, fibrilación auricular, FA, ¿no? Esos talmos, ¿no es cierto?, quemosis, la retracción palpebral que hace que el ojo se vea más para afuera, ¿no? La piel caliente, húmeda, ¿no es cierto? El bocio difuso, el soplo tiroideo, también. ¿Por qué? Por el bocio. Y luego también tenemos en la parte de la hipertensión sistólica, ¿no? Disnea, insuficiencia cardíaca, diarrea y adenopatías. Y eso también es interesante recordar porque a nivel de los adultos son la mayoría de las características que acabo de mencionar. Sin embargo, los ancianos también van a tener algunas cosas que los pueden diferenciar. En este caso, ¿quién va a perder más peso? Los jóvenes, ¿no? Los ancianos no tanto. Alteraciones que se va a ver más en los jóvenes, debilidad también. Mareos y síncopes más en los ancianos, ¿no? Nerviosismo, intolerancia al calor, taquicardia más en los jóvenes, fibrilación articular más en los ancianos. Entonces, esto sí, les recomiendo que lo marquen, lo escriban, así, para que recuerden esto. Aumento de la catarsis, en la diarrea, ¿no? Más en los jóvenes, más jóvenes en la diarrea, ¿no es cierto? También en los temblores, exoftalmia, ¿no? La miopatía sí aumenta más en los ancianos, ¿no es cierto? Así como también la pérdida de memoria y apatía, ¿no?
Entonces, te viene un paciente, ¿no? Por ejemplo, no sé, que venga con poca pérdida de peso, con fibrilación auricular, que tenga la piel fina, pero de repente no lo logra sentir mucho porque también la de los dígitos es poquito, por eso es que acá lo ponen así. Que tiene dificultades, ¿no? O que tiene dolores musculares, es apático, se ha vuelto mucho más apático y está perdiendo la memoria, ¿no? Dentro de todo tu diagnóstico diferencial, tú tienes que pensar también en hipertiroidismo. Y bueno, acá les dejé, ¿no es cierto?, también porque habría la oftalmopatía tiroidea, ¿no? En este caso por un aumento, ¿no es cierto?, del tono adrenérgico en la parte de la retracción palpebral, así como también una proptosis de la mirada, ¿no? Porque al final, ¿quiénes son los que van a estar colocando en una adecuada posición, ¿no es cierto?, nuestros ojos, párpados? Los músculos, ¿no es cierto? Y eso va a estar incrementado, o bueno, va a estar relacionado al tono que tengan, ¿no? Por un estímulo adrenérgico en este caso, ¿no? Entonces eso va, un aumento de este tono va a hacer que sucedan eso, y por lo tanto vayamos a tener el exoftalmos. Con respecto al diagnóstico, ya teníamos nuestras tablas anteriores, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que tendremos que pedir? ¿No es cierto? TSH, T3, T4, ¿no es cierto? Hacer un estudio anatómico por medio de la ecografía y, bueno, pues un estudio inmunológico, ¿no? Anticuerpos CCI, ¿no es cierto? Para la enfermedad de Graves, ¿no? O para descartarlo. Con respecto al tratamiento, acá sería, ¿no es cierto?, en el caso de tener una crisis tóxica, ¿no? O sea, hablamos de algo agudo, ¿no? Si es que es leve, utilizamos betabloqueantes, ¿no? En este caso, un propranolol. En el caso de que sea moderada, ya, propranolol, ¿no es cierto?, más corticoides. Si en el caso de que ya sea una tormenta tirotóxica, betabloqueantes, corticoides, más propiltiuracil, ¿no? Ahora, ¿y qué es esto? ¿Y por qué? Lo vamos a explicar acá. En el hipotiroidismo crónico, ¿no es cierto? Acá está mal escrito. En el hipotiroidismo crónico, ¿qué es lo que deberíamos darle? ¿No? En este caso, un fármaco antitiroideo de la síntesis, ¿no? ¿De qué cosa? De T4 a T3, ¿no es cierto? Entonces, te estoy diciendo, por lo tanto, que el metamizol, el carbimazol y el propiltiouracilo, o PTU, ya cualquiera de estos tres son fármacos antitiroideos que van a inhibir la conversión de T4 a T3. Por eso es que acá ya lo das como la última opción en algo agudo, digo, ¿no? En la crisis. Sin embargo, de forma crónica, ¿no es cierto?, en el hipertiroidismo crónico, vas a ver en el RP de sus pacientes o lo que le vas a recetar tú, etcétera, va a ser un metamizol o carbimazol, ¿no? Principalmente, más frecuente, metimazol. Ya no digan al revés, que es otro fármaco, metimazol. Y bueno, eso. También que puedes usar yodo radioactivo, ¿no es cierto?, para justamente matar, disminuir un poco de las células que están funcionando en exceso. Y bueno, pues los sintomáticos, ¿quiénes serían? Los betabloqueantes, ¿no? Como el propanolol. Ya, todo bien. Ahora nos falta solo la parte de la vitamina D y la paratormona. Con respecto a esta patología, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que tenemos que recordar? En este caso, un poquito de la fisiología primero, ¿no? Nosotros sabemos, o dicen por ahí, ¿no es cierto?, que obtenemos vitamina D por los rayos del sol, ¿no es cierto?, que los rayos del sol nos dan vitamina D, pero eso no es cierto, ¿no? Por eso es un reposo brevecito, porque al final los rayos del sol nos ayudan a hacer una reacción, ¿no es cierto?, a que se catalice una reacción. En este caso, pasar de la citrate de hidroxicolesterol al colecalciferol, ¿ya? Eso hace la radiación ultravioleta, ¿ya? No es que, no sé, ¿ya? Pero bueno, al menos si ustedes entienden, ya. Luego, tenemos el colecalciferol que va a pasar por dos hidroxilaciones, ¿ya? Tanto la vitamina D2 como D3, que son como sus precursores de la vitamina D activa, vamos a ver que ellas tienen que pasar por estas dos hidroxilaciones. Primero es en el hígado y luego en el riñón, ¿ya? Eso también es así clásico de fisiología. Ya las enzimas no tanto, pero la cosa es que recuerden que pasa por dos hidroxilaciones. Y bueno, pues el producto final vendría a ser mi 1,25 dihidroxicolecalciferol, o también llamado calcitriol. Entonces ya saben,
la vitamina D activa es la 1,25 de hidroxicalciferol o calcitriol, ¿ya? O vitamina D. Ahora, con respecto a nuestra regulación, ¿no es cierto? De esta vitamina D y por qué lo traigo antes de hablar de la... Bueno, porque al final nosotros vemos que cuando hay poco calcio, poco fosfato, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿No es cierto? Va a empezar a actuar la hormona paratiroidea. Y ella se va a ayudar del calcitrol, de la vitamina D. O sea, una hormona con la vitamina D. Las dos van a trabajar a la vez. ¿Qué es lo que van a hacer? Actuar en diversos órganos para poder aumentar el calcio, ¿no? Y bueno, pues ahorita vamos a verlo en la siguiente imagen, ¿no es cierto? Pero igual acá hay que recordar esto, ¿no es cierto? Que va a estar relacionada esa vitamina D con justamente el surfactante, con nuestra inmunidad, con la función cardíaca, con la salud ósea, que es lo que vamos a hacer bastante desde ahorita, y también facilitar, ¿no es cierto?, la secreción de insulina, ¿no? En el caso de que haya deficiencia de esta vitamina D, que es lo que vamos a ver, una desmineralización de los huesos. Y esto en niños se va a llamar raquitismo y en los adultos osteomalacia. Y bueno, estas tres funciones las vamos a ver ahorita y se van, no sé, con estos gráficos creo que se entiende mejor. Y siempre como que un cuentito. En este caso, tenemos una situación, ¿no? Una emergencia. En nuestro cuerpo hay bajo calcio, ¿no? Hay hipocalcemia. Por lo tanto, esto es una red flag, por así decirlo, y eso, ¿quién lo ve? La parotormona. La parotormona se da de ello y va a empezar a actuar, pero no puede sola. Le va a pedir ayuda al calcitriol o 1,25 hidroxicalciferol o vitamina D activa. Entonces, estas dos hormonas, ¿no es cierto?, lo que van a hacer es actuar, como les dije, sobre diversos órganos para revertir esta situación. Y en eso vamos a ver que normalmente, ¿no es cierto?, tenemos un intestino que absorbe, ¿no es cierto?, calcio. Pero si vemos que hay poco calcio, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, sucede que vamos a tener que aumentar, ¿no es cierto?, la absorción de calcio en el intestino. Entonces le van a decir que absorbe todo el calcio que pueda, ya que no deje pasar nada, que no quite nada, ¿no? que lo utilice todo. Ya. Eso es en el intestino. Luego, a nivel del hueso, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, el hueso tiene calcio, la sangre ahorita vemos que no. Por lo tanto, esas hormonas van a hacer que salga calcio del hueso. Va del hueso hacia la sangre, ¿ya? Entonces, aumenta la movilización del calcio del hueso, ¿ya? Y por último, tenemos a nivel renal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? A nivel renal hay un hiperfiltrado, ¿no es cierto?, de la sangre, para que de esa forma haya ¿cómo decirlo? Se pueden excretar, ¿no?, todas las sustancias tóxicas. Sin embargo, hay algunas cosas que sí nos pueden servir, ¿no es cierto?, como meterse el calcio. Entonces, si es que se nos está escapando un poquito, ¿no es cierto?, por la orina, acá no, lo vas a tener que reabsorber. Entonces, aumenta la reabsorción renal de calcio, ¿no? Y por lo tanto, el resultado final es que vas a excretar la menor cantidad de calcio posible, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se hace a nivel renal. Entonces ya estaría, ¿no? Y esto siempre con el fin de poder resarcir, ¿no es cierto?, los niveles de calcio, ¿no?, que se le... Y ya, acá, bueno, podemos ver el dibujito de esto, pero básicamente es lo que les he mencionado por aquí, ¿no? La tiroides, ¿cierto? La calcitonina, eso también me gustaría explicarles, porque para que no se confundan, ¿no? Así como tenemos una vitamina D y una... así como tenemos... Ahí, un hueso y un vaso de sangre. Ya. Así como vemos que el calcio en este caso está saliendo del hueso hacia la sangre, ¿por quién es? Por la PTH o por la vitamina D. Hay otra hormona que hace lo contrario, lleva de la sangre hacia los huesos, que sería la calcitonina. Y no, vale, ya. Entonces recuerden eso al momento de las diapositivas. Y ya.
eso, acá está su actividad en la función renal, en el hígado, en el hueso, ¿no es cierto? Y bueno, pues en nuestras células. Ya. Entonces acá vemos a nivel lo que les acabo de explicar, ¿no? O sea, siento que esto se puede entender mucho mejor. Ahora recuerden que ahorita les expliqué como un escenario de calcio, ¿no? Pero es similar con el en el fosfato, porque van ambos, ¿no es cierto? Ambos minerales van a estar regulados por estas hormonas. Entonces, si hay bajo calcio y bajo fosfato, igual, ¿no? Se desprende todas estas acciones, ¿ya? Entonces, ahora sí, se entiende mucho más rápido este cuadro, ¿no? Al riñón, ¿qué cosa va a haber? Va a haber una resolución de calcio, ¿no es cierto? De una expresión de fosfato y va a haber más síntesis de vitamina D, ¿no? A nivel digestivo va a haber un efecto indirecto, ¿no? En el caso de la vitamina D va a ser la que netamente ella se encarga de hacer esto, por eso es que tienen que trabajar ambas, ¿no es cierto? En la hipocalcemia, ¿no? Ya. Recuerden que la otra es la antagonista, ¿no? Por así decirlo, esta, la calcitonina. Muy bien, entonces en este grupo que va a trabajar en la hipocalcemia, vemos, ¿no es cierto?, que acá es donde hay mayor resorción de calcio, hay resorción de hueso, o sea, está, está sacando, ¿no es cierto?, calcio del hueso. Acá más bien disminuye esto, acá aumenta la resorción, y acá en el efecto global, ¿no es cierto?, es que quiere tener una hipercalcemia, hiperfosfatemia, ¿no? Porque inició con bajo de ambos, ¿no? Hipercalcemia, hiperfosfatemia. En este caso es al revés, ¿no es cierto? Va a haber expresión y tal porque está en una situación antagónica. Ahora, ¿qué hacemos, ¿no es cierto?, con respecto a estas hipercalcemias? Ya, tienes tu resultado del laboratorio, que dice alto en calcio, ¿no es cierto? En octubre. ¿Qué es lo que haces? ¿No? Bueno, tienes que estudiarla para tu hormona, ¿no? En este caso, ves si es que está bajo o si está normal o elevado, ¿no? En el caso de que esté normal o elevado, tienes que hacer una calcitriuria, ¿ya? Y en este caso vas a poder ver si es que ese calcio en orina, ¿no es cierto?, está aumentado o está disminuido. En el caso de que esté aumentado, significa que estás hablando de un hiperparatiroidismo primario o hiperparathyroidismo terciario, ¿no es cierto?, con hiperfosfodinemia o insuficiencia renal. Pero que te acuerdes, este es principal, el hiperparatiroidismo primario. ¿Por qué? Porque qué cosa es lo que hace, ¿no es cierto?, nuestras calcitoninas, ¿no? Como tal, ¿no es cierto?, sacan el calcio, ¿no es cierto?, de un lado a otro, en este caso de la sangre, ¿no es cierto?, para llevarlo a los huesos. Entonces, si está incrementada, ¿no es cierto?, sus funciones, también va a haber esto, ¿no? En este caso primario, porque estamos hablando de que hay una afectación de estas 4 glandulitas. Ya. Y en el caso de que esté disminuido, vamos a ver una hipercalcemia, ¿no es cierto?, hipocalciúrica familiar, ya genético. En el caso de que esté bajo la PTH, ¿no? Aquí hay que estudiar el fósforo, ¿no? En este caso, cómo se encuentra el fósforo a nivel de la sangre. Si está elevado, entonces vemos que hay que estudiar a la vitamina D. Y si está elevada esta vitamina D, entonces o hay intoxicación por la vitamina D o hay linfoma, ¿no? En el caso de que esté disminuido, vemos que el origen va a ser principalmente óseo, ¿no? O sea, está fallando en este caso el hueso y puede ser por hipertiroidismo, metástasis, utilización de vitamina A o mieloma. Acá les recomendaría que se acuerden la parte del mieloma y la metástasis, ¿no? Obviamente, la parte del origen óseo. Y en el caso de que esté disminuido, ¿no es cierto?, el fosfato, carcinoma secretor, ¿no es cierto?, de la PTH, ¿no? Porque recuerden que estas hormonas se supone que están eh, originadas, siendo secretadas por un tipo específico de glándula, ¿no? Hormona tiroidea por la tiroides. Sin embargo, en cáncer, ¿no?, vemos estos síndromes paraneoplásicos, vemos que existen ciertos carcinomas que de la nada van a secretar alguna de estas hormonas, ¿no? Este es el caso, ¿no?, para tener hipercalcemia. Y entonces, acá también analizando esto, vemos, ¿no es cierto? Vemos
la PTH con respecto al calcio. En este caso vemos un escenario donde hay bastante, o donde hay hipocalcemia, ¿no es cierto? Una hipocalcemia por un hipoparatiroidismo, ¿no es cierto? Entonces, esto puede ser por una posttiroidectomía, porque al final, si es que te vuelan, no, ay, no lo dejo yo. Pero si te vuelan tu tiroides, ¿quién está atrás pegadito? ¿No es cierto? Las hormonas paratiroideas, que son chiquitas, ¿no? Son 4. Si tienes una cirugía de esto, también te pueden volar estas hormonitas, esas glándulas, digo, y por lo tanto tener una hipoparatiroidismo post cirugía, ¿no? Pero también puede ser autoinmune o puede ser por una magnesemia grave. En el caso de que la PTH esté elevada, o sea, haya bajo calcio, pero con PTH elevada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estaríamos como que reconociendo? Un hiperparatiroidismo secundario, pero en este caso por un déficit de la vitamina D, ¿no es cierto? O sea, no hay lo suficiente para poder ayudar, ¿no es cierto?, a la PTH. Puede ser también que haya una insuficiencia renal crónica, ¿no? O un pseudo hipoparatiroidismo. Y ya en este escenario, ¿no es cierto?, donde hay bajo PTH, pero hay bastante calcio, ¿no? Entonces acá va a haber una hipercalcemia, pero independiente de esta PTH, ¿no? No hay una relación como tal. Y bueno, pues esto puede ser por un exceso de la vitamina D, puede ser por un cáncer, puede ser por enfermedades granulomatosas. Y en el caso de la hiperparatiroidismo primario, ¿no es cierto? Esto puede ser por un adenoma, ¿no? O por una hiperplasia, por un carcinoma. En este caso, hay bastante calcio en la sangre, ¿no es cierto? Y la PTH también se encuentra elevada, ¿no? Ahora, también puede haber lo que les había mencionado, la familiar, ¿no es cierto? Puede ser por litio o por paratiroidismo terciario, con insuficiencia renal crónica. Ahora, con respecto al hiperparatiroidismo, ¿qué es? ¿No? Que lo hemos estado mencionando ahorita. Básicamente sería, ¿no es cierto?, una afección endocrina en donde hay hipercalcemia, ¿no es cierto?, secundaria a una secreción normal o alta, ¿no es cierto?, de PTH por una de las glándulas, una más de las glándulas paratiroideas. Acá hay que especificar porque si no puede ser ya más PTH, pero por una glándula X, ¿no? O bueno, uno de los carcinomas que les mencionaba, ¿no? Entonces, no, tiene que ser por la glándula paratiroides, ¿no? Entonces, acá dibujando, ¿no es cierto?, una de estas 4, o las 4, etcétera, ¿no es cierto?, va a haber, van a estar secretando bastante PTH. Y por lo tanto va a haber una hipercalcemia. Porque recuerden que, según nuestro dibujito anterior de lo normal, ¿no es cierto?, la PTH fisiológicamente ya sale, ¿no es cierto?, a combatir cuando hay niveles bajos de calcio. Entonces, cuando los niveles de calcio se regulan, la PTH dice ya, me calmo, ya no me secreto más, ya no me alboroto porque ya hay niveles de calcio adecuados. Sin embargo, eso no es lo que pasa acá, porque hay fallas en ese feedback. Ya los niveles de calcio llegaron a lo normal y ahora ya se están elevando, tienes hipercalcemia, pero es porque la PTH no supo cuánto parar, básicamente, ¿no? Y tienes aumentado ambos, ¿no? Lo cual está mal. Ahora, ¿por qué se da esto, no? ¿Cuáles son las causas? Puede ser por un adenoma paratiroideo, ¿no es cierto?, que hace que la actividad metabólica sea mayor. También puede ser por una hiperplasia, puede ser por un carcinoma, puede ser por todos estos síndromes familiares, ¿ya? Yo les recomiendo recordarse de los NEM 1, 2, 4. También, hablando del hiperparatiroidismo secundario, ¿no? En este caso, ya no hablando de la paratormona, digo la paratiroides, sino de la hipófisis. Vemos que puede estar relacionada la insuficiencia renal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay menor producción de calcitriol, ¿no? Porque recuerden el calcitriol, ¿dónde se producía?
El último lugar donde se producía era en el riñón, porque habían dos reacciones de hidroxilación, ¿no? En hígado y en riñón, entonces tiene relación. Si es que hay una insuficiencia renal, está fallando mal el riñón, no va a poder producir suficiente vitamina D, ¿no es cierto? Entonces, va a fallar también este mecanismo de retroalimentación, ¿no? O por haber hiperfosfatemia. Luego, tenemos la ingestión inadecuada de calcio, la malabsorción del calcio, ¿no? Porque haya déficit de vitamina D, ¿no es cierto? Porque recuerden que la vitamina D nos ayuda a absorberlo mejor en el intestino, ¿no? Entonces acá no comemos, no hay ingesta, ¿no es cierto? No hay entrada, pero acá no absorbemos, ¿no? ¿Por qué? Por esto, por la vitamina D, también puede ser por una cirugía bariátrica, ¿no? Puede ser por una, bueno, acá no lo pusieron el hígado intestino corto, ¿no? Pero similar, al final si nosotros tenemos menos cantidad de nuestro tubo digestivo, tenemos menos área, ¿no es cierto? Menos metros, ¿no es cierto? De microbiosidades que te ayuden a absorber, ¿no es cierto? Entonces, obtenemos eso. También puede ser por enfermedad pancreática, porque hay una mala absorción de las grasas. A nivel del riñón, ¿no es cierto? Puede haber una pérdida de calcio, ¿no? Como les estaba diciendo. Y eso puede causar o eso puede ser causado por una hipercalciuria idiopática o diuréticos de asa, ¿no? Eso hace que sigas perdiendo calcio por ahí, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengas primero una hipocalcemia y luego con estos mecanismos de retroalimentación defectuosos tengas ya el hiperpartidilismo, ¿no? Y luego tenemos la inhibición de la resorción ósea, ¿no es cierto? En este caso los bisfosfonatos, o también el síndrome del hueso hambriento, ¿no? Con respecto a la clínica, como tal, vemos que a nivel musculoesquelético, ¿no es cierto? Vamos a ver debilidad muscular, a ver un dolor óseo, a ver osteoporosis. A nivel de los neurológicos, ¿no es cierto? Va a haber astenia, van a tener depresión, somnolencia, pesadillas, hiporreflexia, puede llegar a estupor, coma. A nivel renal, ¿no es cierto? Como les estaba mencionando, puede haber poliuria, polidipsia, nicturia. También puede haber una acidosis tubular renal, ¿no? O una insuficiencia renal aguda y crónica, eso también es importante. Gastrointestinal, ¿no es cierto? Podemos encontrar aparte de náuseas, vómitos y constipación, o sea, estreñimiento. Podemos ver también la úlcera péptica y la pancreatitis, ¿no? Y a nivel cardiovascular, hipertensión, cortamiento del intervalo QT, bradicardia, ¿no? Principalmente, ¿no? A nivel también de las válvulas cardíacas también pueden estar afectadas por el depósito de calcio, ¿no? Ya sea en las válvulas cardíacas o en las arterias, ¿no? Ahora, a nivel del diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ecografía? ¿Qué se debería hacer, ¿no es cierto? Después de ya haber hecho anamnesis, ¿sabes? Ecografía de cuello, ¿no? Gamografía, después, ¿no? Primera línea, ¿no? Como tal. La tomografía en unas 4 dimensiones, ¿cierto? Arteriografía o cateterismo venoso selectivo, ¿no? Son algunas de las pruebas que se pueden hacer, pero principalmente la ecografía, ¿no? Y luego tenemos el tratamiento, ¿no es cierto? Acá estamos entre cirugía y tratamiento médico. Entonces vamos a estar hablando de la cirugía, ¿no? ¿Cuáles serían las indicaciones para indicarla, ¿no? En este caso es porque, bueno, pues son asintomáticos, pero cumplen con esas características, ¿no? Tengan menos de 50 años, tengan un elevado calcio plasmático más de 11.5. A nivel de las complicaciones renales que se tengan, puede haber una creatinina menos de 60, calciuria en 24 horas más de 400, o nefrolitiasis o nefrocalcinosis identificado por radiografía y ecografía autónoma. A nivel de las complicaciones óseas puede ser osteoporosis, ¿no es cierto? Por un T-score, ¿no? O fracturas, ¿no es cierto? Vertebrales que se puedan evidenciar en una radioimagen, ¿no? Entonces ellos deberían, ¿no es cierto?, pasar justamente por cirugía, ¿no? Y a nivel del tratamiento médico, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, medida general primero, ¿no es cierto?, hidratar al paciente, ¿no es cierto?, evitar esos diuréticos, así como también evitar la inmovilización prolongada, evitar el
exceso de calcio en la dieta, porque si no es lo mismo, ¿no? De nada. Monitorizar justamente en los niveles de calcio en sangre, así como también en la función renal y densidad ósea, ¿no es cierto? Justamente con estos indicadores, ¿no? Administrar o bifosfonatos como tal, ¿no es cierto? Eh, Principalmente, ¿no? En el caso de que puedan rechazar la cirugía, pueden usar también calcimiméticos, ¿no? Como Sinacalcet, que vendría a ser una marca, ¿no? ¿Por qué? Porque puede también ayudarlos, ¿no? En el caso de que hayan rechazado esta cirugía. Y ya por último, los estrógenos, ¿no? Eso también va a ser importante, principalmente las mujeres posmenopáusicas. Ya. Ahora, con respecto a la hipocalcemia, ¿no? Vemos que va a haber un calcio sérico menor de 8.1, ¿no? Y bueno, pues ante esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos decir? Bueno, podemos diferenciarlo en tanto el PTH bajo como alto, ¿no? Acá está el resumen, acá está explayado. Vamos a explayar. A ver, chan, chan, chan. Ya. Acá. Si tenemos hipocalcemia, como habíamos visto en el algoritmo anterior, ¿qué tenemos que estudiar? La PTH, ¿ya? ¿Por qué? Porque fisiológicamente, otra vez recordando, haciendo un poquito de active recall, si tenemos hipocalcemia, ¿quién se tiene que activar? La PTH. Va a trabajar junto a la vitamina D para ambas subir y restablecer los niveles de calcio. Por lo tanto, cuando tenemos la PTH baja, ¿no es cierto? Vamos a ver que estamos hablando de un paratiroidismo, ¿no? En este caso puede ser un hipoparatiroidismo hereditario, ¿no? Como el de polinoanular, síndrome de George, o adquirido por una tiroidectomía. ¿Qué es esto? Se le ha hecho una cirugía a la tiroides y también ahí te puedes haber volado esa hormonita, ¿no? También puedes tener por hipomagnesemia secundaria o primaria secundaria, ¿no es cierto? Por déficit nutricional o porque sí estás ingiriendo pero estás mal absorbiendo, ¿no? Así como también enfermedad renal, ¿no es cierto? O de repente tu riñón está bien pero estás usando diuréticos, ¿no? Que te hace que por ahí se enferme. Ya. Luego tenemos la PTH elevada, ¿no? En este caso sería hiperparatiroidismo secundario, ¿no? En respuesta a esta hipocalcemia. En este caso tenemos la vitamina D en déficit, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de repente hay una escasa exposición solar, bajo aporte dietético, malabsorción, puede haber también raquitismo, ¿no? Por vitamina D, resistencia a la PTH, ¿no? O también una enfermedad renal crónica. Entonces, en conclusión, si tienes la hipocalcemia, ¿no es cierto? Y tu PTH está baja, ¿qué piensas? ¿No es cierto? En hipoparatiroidismo congénito o adquirido. O también hipomagnesemia. En el caso de que esté elevado, ¿en qué piensas? En alteraciones de vitamina D, en fármacos y en hiperfosfatemia. Ya. Aquí también. A nivel de la clínica es importante recordar estos signos, ¿no? Que bueno, pues espero que los hayan logrado ver en las rotaciones clínicas, porque aún, creo que esta semana aún siguen yendo, entonces, si no los han visto, ya, o sea, fuera de la parte teórica, sí, díganle a los doctores que los hagan pasar por uno de ellos o que vayan al menos un día explorándolos, para que puedan no verlos, sino también ustedes intentar ejecutarlos, ¿no? Ya. Ahora sí, iniciamos, ¿no? Con lo que vendría a ser el aumento de la excitabilidad neuromuscular. En este caso puede haber una tania, ¿no es cierto? En conjunto, ¿no es cierto? Conformada por hiperreflexia, espasmos, así como parestesia distal, ¿no? Y para ello tenemos dos signos, el signo de Trousseau, ¿no es cierto?, que vendría a ser el espasmo carpopedal, ¿no? O también llamado mano en comadrón. Y luego también tenemos la mano de Chebustek, ¿no? En este caso, va a ser una contracción de nuestros músculos, ¿no?, faciales cuando se golpee en la ubicación del nervio facial, ¿no? A nivel de facial, a nivel de la cara, ¿no? Y ya, básicamente.
¿Qué más? Tenemos las convulsiones, ¿no es cierto? El alargamiento del intervalo QT, ¿no es cierto? En el otro caso el estrechamiento. También puede haber una inversión de la onda T, ¿no es cierto? Demencia, cataratas. Con respecto al diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta hipocalcemia, este calcio bajo, ¿no es cierto? Bueno, confirmar, ¿no es cierto? Los niveles de fósforo, ¿no? Puede ser normal o bajo, ¿no? En este caso, medir la vitamina D. Esto es vitamina D. Está baja, ¿qué vemos? Ah, hay baja vitamina D. Si está normal, entonces hay que medir, ¿no es cierto? Otra vez la vitamina D. Si está baja, raquitismo tipo 1. Si está alta, ¿no es cierto? Esta vitamina D por segunda vez, raquitismo tipo 2. Y si estaba alto nivel de fósforo y por lo tanto solo lo que estaba abajo era el calcio, que recuerden que esos dos son como hermanitos, como el hermano, pero acá hay algo que está en contra, el fósforo está bien, entonces mides la PTH, ¿no es cierto? Y si está alta, piensas en insuficiencia renal, hipopartiroidismo, o también si está bajo, piensas en hipopartiroidismo o hipomagnesemia, ¿no? Y ya. Acá está todo en desglose de los valores que haya, pero si se dan cuenta, estos normalmente deben ir de la mano, ¿no? El calcio y el fósforo, normalmente, no como aquí, ¿no es cierto? Como una disparidad, esto está bajo y acá estuvo alto, ¿no? Luego también, según eso, ves cómo se va comportando la PTH, ¿no? PTH y la hormona, la vitamina D, básicamente, ¿no? Y de ahí ya la creatinina puede ser, ¿no? Pero al menos estos cuatro o estos tres, ¿no? Calcio, con PTH, con vitamina D. Y bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer acá? ¿No es cierto? En una hipocalcemia aguda, sintomática, aplicar gluconato de calcio, ¿no es cierto? Intravenoso, y en el caso de que sea crónico, suplementos orales de calcio, por lo general está con hipocalcemia, ¿no? Junto con la vitamina D. ¿Para qué? Porque estos suplementos son orales, ¿no es cierto? Entonces va a pasar por el trato digestivo, por lo tanto va a tener que absorberlo mejor junto con la vitamina D. Ya. Luego, no sé si quieren que repita algo. Si no, les voy pasando no sé si lo tienen alguna duda, les paso el postes. Y también unas pelotas. Voy a tornar la grabación.